Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un video más aquí con Cruzado Dorado. Gracias por acompañarme en este video más, acompañándome aquí a degustar de esta deliciosa tacita de café. Amigos, no saben cómo había deseado desde hace tiempo grabar este video. Y en estos días ha salido a colación mucho el tema sobre quién fundó la Iglesia Católica en algunos, vamos a llamarles que, no sé si llamarles como protestantes o meramente como personas que pertenecen a sectas, porque de pronto tienen este concepto de ideas erróneas que confunden a las personas y cuentan una verdad ni siquiera a medias y dicen las cosas muy diferentes a la historia. Es importante en estas fechas darle a las personas datos específicos, reales, conforme fueron las circunstancias a través de los siglos por los cuales los cristianos sufrieron persecuciones, fundaron sus comunidades, porque como todos saben, el cristianismo inicia en los apóstoles seguidores de Jesús, Cristo. Y Jesús les hace la encomienda de ir por todo el mundo a predicar su evangelio, la nueva noticia, que el Mesías había venido y que bautizaran a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante recalcar los hechos históricos para que no se pierda la incoherencia con el sentido del evangelio a través de la divulgación por todos los países en Medio Oriente, especialmente donde se fue iniciando esta propagación del evangelio. Y uno de ellos, amigos, fue el país de Armenia, un hermoso país, bellísimo país. Fue el primer país en todo el mundo, el primer reino en todo el mundo que se convirtió oficialmente al cristianismo. Armenia es la tierra de Noé, es donde se cree que ahí nació Noé, que ahí Dios le dio el mensaje a Noé de formar esa arca como se nos cuenta en Génesis. Entonces, Armenia ha sido uno de los países o lugares como reino en aquella época principales para la divulgación del evangelio. Al principio, según la tradición nos cuenta, que San Judas Tadeo y San Bartolomé fueron los encargados de expandir el evangelio en ese lugar. Hay una pequeña discusión sobre si Judas Tadeo fue muerto ahí en ese país de Armenia. Hay unos que creen que fue muerto en Mesopotamia, pero sin embargo del que sí se está seguro que sí fue muerto ahí en Armenia es ese de San Bartolomé. Y ustedes se preguntarán, porque muchos confunden a Judas Tadeo con Judas Iscariote. ¿Cuál es Judas Tadeo? Pues Judas Tadeo es aquel santo que se le ha tomado de una forma muy diferente como lo dice en la iglesia, para que no caigan en ese error. Pero San Judas Tadeo es el santo que se representa con un medallón, con una imagen de Jesús aquí en el pecho. Otros lo representan como con una bola de fuego, pero la imagen, el icono más popular de San Judas Tadeo es esa imagen de Jesús. Y muchos se preguntan, bueno, ¿por qué San Judas Tadeo trae esa imagen de Jesús? Porque se cree que hubo un rey que enfermó en aquellas épocas, no recuerdo ahorita el nombre, pero dicen que San Judas Tadeo fue y le mostró el medallón con la imagen de Cristo y lo sanó. Hay quienes dicen que se convirtió ese rey, hay quienes dicen que no, que la hermana del rey, y que después sufrió persecución. Lo cierto es que durante el siglo I y siglo II, ese país, ese estado que todavía también pertenecía a la antigua Roma, pues en secreto y de forma secreta la gente practicaba la fe cristiana. Se reunían como los cristianos, en ese tiempo todavía escondidas porque pues eran perseguidos y no había forma de que ellos hicieran sus celebraciones litúrgicas de una forma libre y pública. Entonces, ¿qué pasa en ese país para que la gente se convierta al cristianismo? Había un personaje
llamado Gregorio. Hoy se le conoce como San Gregorio el Iluminado. Fue arrojado a un pozo por un rey de esa época llamado Tíriades. El rey Tiridates III. Este rey también enferma y posteriormente es sanado por San Gregorio el Iluminado. Entonces este rey se convierte y, como ya convertido el rey, pues da la orden de que todo el país se convierta al cristianismo y hace oficialmente el cristianismo como la religión de ese país. Y hay quienes creen que Constantino, vamos a decirlo entre comillas, fue el primer emperador en fundar la Iglesia Católica, porque dicen, es que Constantino fundó la Iglesia Católica porque dio libertad de culto a los cristianos. No, ya antes de Constantino hubo un gobernante que oficializó el cristianismo como una religión oficial de su reino, que venía con la tradición de, como les dije anteriormente, de San Judas Tadeo y de Bartolomé, ese cristianismo que iba surgiendo paulatinamente, no solamente en esa zona, sino en muchos otros países. Cabe resaltar que para el año 303 se construye la primer catedral, porque ya los cristianos podían celebrar libremente su culto. Entonces ellos dicen, pues vamos a construir nuestros edificios. Y esta edificación fue construida en Eshmiatzin, una catedral muy bonita. Fue la primera catedral que se construyó. No sé si sea la primera oficial en toda la historia, porque hay ruinas que datan desde principios del siglo II, siglo III, donde en grutas tenían ya sus pilas bautismales, donde hacían la Eucaristía. Pero ya como oficial, un edificio oficial, fue en el año 303. Y así paulatinamente el cristianismo fue ya saliendo al mundo de una forma libre. Ya los cristianos en este país ya podrían celebrar misa, ya iban a la Eucaristía. Y tenían ellos el rito y la tradición conforme la habían aprendido de San Judas y de Bartolomé. Se cree que en esa época todavía hacían la misa en el idioma del arameo, ya que Armenia adoptó un lenguaje propio posteriormente. Hizo un lenguaje muy significativo y grandes hombres cristianos surgieron de esa antigua Armenia, y a lo largo de los años Armenia ha sido un país cristiano perseguido, que por cierto cabe resaltar que los católicos de Armenia fueron representados en el concilio de Nicea, en el primer concilio de Nicea y en el primer concilio de Constantinopla. En el primero, el que los representó, si mal no recuerdo, fue Aridachés, que fue el sucesor de San Gregorio el Iluminado. Y posteriormente dejaron de participar en los concilios a causa de una persecución, algunos conflictos que hubo ahí. Entonces se alejaron un poco de la unidad de la iglesia y se les acusó de que tenían la doctrina monofisista. Hay otros que dicen que no, que optaron otro tipo de doctrina, pero sí se les acusó de que posteriormente de Nicea y de Constantinopla, de los concilios, adoptaron esa herejía gnóstica. Pero eso me gustaría hablarlo con ustedes posteriormente, ya que solamente hay que hacer este video con ustedes para platicar un poco de la historia y de cómo el cristianismo ha crecido como una planta. En los lugares donde se derramó la sangre de los apóstoles, vean cómo surgieron esas semillas y dieron frutos, tanto así que convirtieron a todo un país entero al cristianismo, porque luego vienen los protestantes ignorantes de la historia o cuentan la historia de una forma para confundir a la gente de que Constantino funda la Iglesia Católica, cuando no es así. Porque como todos sabemos, pues los cristianos eran perseguidos, no podían hacer su derecho a libertad de culto por la misma razón que eran perseguidos, y los mataban. Pero en cuanto les dieron la libertad, a construir sus catedrales, sus lugares de culto donde iban y hacían la Eucaristía. Y no se olviden algo muy importante. Este rey Tiridates III nombra
a San Gregorio el Iluminado como el primer católico del país, como un obispo principal de todo ese país y representante de los cristianos de ese país. Entonces cualquier situación que pasaba era de San Gregorio hacia el Papa en esa época. Y esto ocurrió antes del primer concilio de Nicea. Entonces posteriormente, ya cuando San Gregorio tuvo un sucesor al cual lo tenía como hijo, pues lo manda en representación de los cristianos de Armenia al concilio de Nicea primer concilio de Nicea. Y podemos darnos cuenta de la riqueza que tenía en ese entonces el cristianismo, porque ya floreciendo los obispos con toda libertad empezaban a surgir ya sin ser perseguidos, y cómo el cristianismo comenzaba a mostrar al mundo su creencia ya sin ocultarlo, sin estar oculto en las casas, sin estar oculto en las grutas, en las cuevas, en las montañas, sino que ya ahora de manera libre. Y es bonito toda esta historia, pero esta historia no te la cuentan los protestantes porque no les conviene. ¿Por qué? Porque todas las características que tenemos en el pasado de los cristianos es una característica 100% católica, como se ha venido transmitiendo a través de los siglos, de generación en generación. Y que no te des cuenta tú, hermano, amigo, lo que quieras ser de mí, porque hay enemigos que no les gusta a veces que salga uno a decir estas cosas, pues no les gusta reconocer que los cristianos desde el inicio tenían imágenes, y luego te acusan a ti por ser católico de ser idólatra. Los cristianos todo el tiempo han tenido imágenes representativas, que ese es otro tema. Por eso yo les hice resaltar al inicio del video que San Judas tenía esa imagen, porque hay una tradición, una historia, una leyenda que se curó a un rey con una imagen de Jesús en un medallón. Y eso es muy importante señalarlo y hacer énfasis en eso, porque los primeros cristianos así ya se comenzaban a manejar. De hecho, hay otra historia muy bonita de otro apóstol que hoy no te la voy a contar, pero que tenía una imagen de la Virgen María, y que también se convirtió una persona muy influyente en aquella época con esa imagen. Se le evangelizó con una imagen de la Virgen María, y muchos van a pegar el grito en el cielo y que van a decir que solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Sí, efectivamente, pero para evangelizar con las imágenes se puede evangelizar, porque no toda la gente en aquella época sabía leer. De hecho, hoy en día es una forma muy bonita de evangelizar a través de las imágenes, pero eso lo vamos a dejar para otro momento, para otra historia. Si te gustó el video, suscríbete al canal, deja tus comentarios y sugerencias ahí en la caja de comentarios. Yo estaré leyéndolo muy atento, y pues sin más ni más, hasta luego. Vamos a seguir echándole al café con mis tacitas, mi tacita de cruzado dorado, pues tengo una pendiente que tengo que mandarle a mi amigo Talío. Entonces, pues sin más ni más, amigos, hasta la próxima.